Estamos con Máximo Franco Becker, presidente de Confemín, y también con Luis Maita Guaroto, abogado justamente del gremio de los mineros artesanales. ¿Cómo está, doctor Máximo Becker? Y al doctor Maita, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Omar. Aquí estamos participando en esta reunión y estamos a tu disposición. A ver, vamos a tratar de entender qué es lo que ocurrió hoy día. Hoy día se realizó, entendemos, la primera sesión de esta mesa técnica para llegar a un punto de solución, de ver cómo llegamos a la formalización de la minería artesanal. Es un universo bastante amplio en realidad, más de 90.000 al menos mineros, yo insisto, porque hay de todo, informales, artesanales, ilegales, que estaban incluidos en el REINFO. 50.000 fueron retirados por decisión del gobierno, por decisión del ministro Jorge Montero, y empezaron las interdicciones. Ustedes recientemente habían dicho que si no se reponían esos 50.000 no iban a negociar, lo pusieron como una condición. Ayer entrevistábamos al ministro del Interior, Carlos Malaver, que nos decía no vamos a aceptar condicionamientos, pero hoy, digamos, la buena noticia es que se sentaron a conversar y se produjo la mesa técnica. Pero el ministro Arana, el premier Arana, lo que ha anunciado es que se ha creado una subcomisión dentro de la mesa técnica, una subcomisión abocada a justamente revisar las objeciones de parte de los gremios. La pregunta es si al final la creación de esta subcomisión implica que se va a detener las interdicciones o implica que se va a recibir nuevamente los 50.000 mineros. Por Correcto. favor. Bueno, nosotros hemos sido claros en esta comisión, en esta reunión, les hemos dicho bien claro, si estamos reuniéndonos aquí es justamente para resolver los problemas y no puede haber interdicción. Lo que nosotros estamos cuestionando es la interdicción a los mineros que estamos en proceso de formalización. O sea, no puede ser posible que nosotros estemos conversando justamente esas normas que han sido lesivos para permanecer en el proceso de formalización y pues se estén interdictando a mineros que están en proceso de formalización. Nosotros no estamos en contra de que la interdicción sea pues a mineros ilegales, pero lo que pasa es que con el cuento de los ilegales también lo afectan a los que estamos en proceso de formalización. Entonces así claro nuestra posición, ¿no? Que no pueden interdictar a los mineros que están en proceso de formalización. Solo para dejarlo claro, porque interdicción no es una palabra de uso común para todos. ¿Qué se entiende por interdicción? Interdicción es que van, lo dinamitan tu mina, ¿no? Tu labor. No te dejan operar. No dejan operar, revientan las maquinarias, claro. Le meten explosivo y lo explotan. Ojo, ¿no? lo que ha decidido el Ejecutivo es, como yo considero que estos 50.000 ya no están en proceso de formalización, los he excluido de REINFO, entonces yo he iniciado los procesos de interdicción y por tanto no los voy a dejar operar y exploto la mina para que no operen. ¿Eso es lo que está ocurriendo? Claro, está aprovechando eso, ¿no? Pero como todos sabemos y se ha demostrado hoy día, menos mal todas las autoridades que han ido, ahí estaba el Ministerio Público, ha estado el Poder Judicial con su representante y otras autoridades que conocen del tema, se les ha explicado claramente cuál es la razón del equívoco que ha tenido el Ministerio en excluir sin tener en cuenta el debido proceso. ¿Cómo es posible que hay una simple hojita donde diga que se excluye a los 50.000 sin ningún fundamento? Porque para aplicar una resolución tiene que haber un análisis, tiene que haber un informe, tiene que haber varios documentos para que ellos puedan finalmente evaluar. De eso conversamos la última vez que estuvo acá, pero antes de pasar a eso, porque el ministro Montero dice que sí ha habido argumentos suficientes para decidir retirar los 50.000, pero antes de pasar a eso, entonces, ¿el gobierno qué les ha dicho? ¿Va a detener las interdicciones? Sí, claro, eso hemos quedado. Sí. Porque si no, no hay diálogo, ¿no? Porque no podemos dialogar en esas condiciones de presión. Es lo mismo que nosotros podríamos estar en las calles protestando y no habría diálogo, ¿no? Entonces, de ambas partes tenemos que poner una actitud. Antes de darle paso al doctor Maita, solo para que ese punto quede claro, porque no lo dejó claro el premier Arana. Entonces, ¿quién les ha prometido que se van a detener las interdicciones? No, nosotros les hemos dicho claramente que no estamos de acuerdo con las interdicciones. Y ellos han dicho que no van a interdictar a los mineros que están en proceso de formalización, sino a los que son ilegales. Ya, pero ahí, entonces, a esos 50.000 que retiraron, ¿a esos se les va a interdictar o no? No, porque ellos están en proceso de formalización. Todos esos 50.000 han tenido REINFO. Y todos los que tienen REINFO no son ilegales. Ya, los que no tienen REINFO son ilegales. Ya, pero ¿quién les prometió que no se va a interdictar esos 50.000? Lo que hemos planteado nosotros es lo siguiente. Que los 31.000 personas que supuestamente vamos a formalizarnos debemos llegar hasta el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Y también le hemos dicho que esos 50.000 tengan la oportunidad también de reinscribirse, presentar su documentación y se pongan al día y finalmente activen y entra el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre. Eso va a ser finalmente el arreglo. Y no serán todos, pero los que sí desean pueden hacerlo. Claro, pero esa es su posición. Por eso lo que yo quiero entender, porque usted me está diciendo que ya el Ejecutivo ha aceptado detener las interdicciones a esos 50.000 que retiró.
No. A ver, doctor. Sí, doctor. muy buenas noches, Omar. Justamente, como bien mencionas, la interdicción quizás no es una figura muy familiar con la ciudadanía. Esta está regulada en el decreto legislativo 1100 y específicamente te dice: quien ejecuta la interdicción es la Policía Nacional, representada al Ministerio del Interior evidentemente, y el Ministerio Público, Así es. quien también estuvo hoy presente en la mesa. Debemos saber que la interdicción aplica dos acciones: destrucción de los bienes o áreas de la actividad minera ilegal o decomiso de los mismos. Entonces la policía y la fiscalía optan por destruir o decomisar, ¿no? Pero en ese entendido, lo que nuestro presidente quiere manifestarle y también a toda la población, a toda la ciudadanía, es que nosotros no estamos en contra de la interdicción. Se tiene que interdictar la minería ilegal, aquella que se realiza en zonas no permitidas. Por eso. Que está regulado. Pero para el Ejecutivo, hasta lo que entendíamos, ojo, para el ministro Montero, ministro de Energía y Minas, ya esos 50.000 que habían sido retirados de Reinfo eran ilegales y por tanto a ellos se les iba a interdictar, se les iba a destruir, entienden, los campamentos. Eso es lo que había dicho el Ejecutivo, tanto así que usted, el señor Becker, lo escuché, dijo: oye, si es que no detienen las interdicciones no nos vamos a sentar a negociar. Correcto. Usted dijo eso. Entonces ahora lo que nos está diciendo es que el Ejecutivo sí les ha ofrecido que van a detener las interdicciones. Correcto. ¿A quién les ha ofrecido que van a detener las interdicciones? No, no es que nos han ofrecido, sino que le hemos dicho claramente que nosotros rechazamos la interdicción a los mineros que están en proceso de formalización. Ya. Esos 50.000 están en proceso de formalización. Tan cierto es eso que ellos mismos están diciendo que tienen la oportunidad de reconsiderarse, porque si serían ilegales ya no tendrían ninguna oportunidad. No, insisto, me queda clara su posición, señor Becker, no estoy cuestionando eso. Lo que yo pregunto es si el Ejecutivo les ha dicho que van a parar, porque ese era el punto en cuestión, entiendo. ¿Van a parar las interdicciones con esos 50.000 o no? Omar, a los mineros que están. O sea, como le vuelvo a repetir, el presidente, el Ejecutivo en ningún momento nos ha dicho si va a detener o no va a detener. Ya, no, Correcto, no ha dicho que va a detener. Exacto, ahora se entiende, como yo le vuelvo a repetir en esta mesa, no solamente ha estado el Ejecutivo, ha estado el Poder Judicial, que debe ser garante de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los mineros en proceso de formalización. Ha estado el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. Es evidente, los entendidos en derecho, que no puede haber interdicción a aquella persona que está en zona permitida, ni mucho menos a aquella persona que está o ha estado en proceso de formalización sobre un procedimiento administrativo que todavía no está firme y ni siquiera se ha notificado respecto a ese acto administrativo. No, está bien, es la interpretación, pero la interpretación del Ejecutivo, no la mía, la interpretación del Ejecutivo es que esos, de los 90.000, esos 51.000, si no me equivoco, ya son ilegales porque no han hecho en 4 años absolutamente ningún movimiento. No lo digo yo, lo ha dicho el propio ministro Montero. Por eso quería saber si ustedes, pese a eso, han decidido sentarse y seguir conversando, pese a que ellos van a continuar con las interdicciones. En este momento ya no hay interdicción. No hay. No hay ya desde el día lunes, martes. Ya no hay ahorita, ¿no? Entonces el Ejecutivo sí ha cedido a ese pedido. Si ya no hay interdicciones, se entiende que ha cedido, ¿no? Ya no hay interdicciones. Por eso es que estamos sentados, porque si hubiera interdicciones no estarían sentados. No estarían sentados. Ya, eso es bien importante aclararlo, claro. Porque entonces el gobierno, según lo que usted me está diciendo, señor Becker, el gobierno ha aceptado detener las interdicciones a esos 50.000 mineros que para ellos eran ilegales hasta ayer, que conversé con el ministro Malaver. Bueno, ellos tienen una forma de decir las cosas a la ligera, porque si ellos han sido excluidos de un proceso de formalización, no son ilegales, pues. No son ilegales, porque si ellos tienen Reinfo, o sea, todos los que tienen... Reinfo es un registro, si están en el registro, están en proceso de formalización. Una cosa es que no hayan cumplido un requisito, otro, eso es otra cosa. Pero son mineros que están en proceso de formalización. Ahora no, porque los hayan interdictado, obviamente quieren aprovechar esa figura para poder interdictar, pero nosotros no estamos de acuerdo. Y tan cierto es todo, en ese caso no diría que presente su reconsideración, ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero yo, a ver, le leo nuevamente, para que esto se convierta más en un tema técnico y no de opiniones. Lo que dijo el propio Montero hace unos días es lo siguiente, en referencia a la exclusión de los mineros. Dijo: en referencia a los decretos supremos 009 y 012, ¿no?, que es los que retiran a los más de 50.000 mineros informales, estos se han dado con el respaldo de un marco normativo muy claro y sólido. Por tanto, esa decisión, lo que ambos decretos supremos señalan, está en cumplimiento conforme a la norma y no vamos a revisar, ojo, no vamos a revisar esas decisiones que ya fueron muy meditadas y bien analizadas, dijo el ministro Montero. Está equivocado. Lo puede sostener el doctor. Omar, entendemos que el ministro, no tiene formación jurídica, me parece que es economista. Entonces, hasta un estudiante de primer siglo de Derecho sabe que un acto administrativo
no surte efecto si esto no se ha notificado. O sea, es lo que hoy día hemos esforzado, son netamente argumentos técnicos legales. Le hemos dicho lo siguiente: señor ministro, con una sola hoja de 3 párrafos, nunca antes visto una resolución directoral, un acto administrativo, se han excluido a 50.565 personas. Ya. No, ¿la autoridad administrativa tiene la potestad de hacerlo? Tiene la potestad de hacerlo, sí, correcto. Pero no es que el ministro nos ceda 15 días o no nos ceda. La Ley de Procedimiento Administrativo General nos da a nosotros, a cualquier ciudadano, 15 días para poder apelar una resolución luego de notificada. Ya. Entonces, cuando el Ministerio Público quiere ejecutar una acción de interdicción en contra de un minero A o un minero B, lo mínimo que debe ver es que ese acto administrativo esté firme, o sea, que haya transcurrido el plazo legal en el cual el administrado no haya podido impugnar. Pero en este momento, entonces, entiendo, señor Becker, no va a haber más protestas. Ya no se van a reactivar las protestas porque usted me está diciendo que ya, digamos, el gobierno no lo dice, pero de alguna manera ya aceptó que no se esté interdictando más. Claro, lo cierto es que ya hay una mesa. Y para definir justamente esas dudas, digamos, de la ley, quién tiene razón, quién no tiene razón, se ha creado esa subcomisión donde el debate va a ser netamente técnico, ya digamos, ¿no? O sea, ¿por qué se hizo? Porque, como usted mismo dice, el ministro dice una cosa que ha estado totalmente bien hecha, que jurídicamente otra vez más. Entonces, en esa mesa técnica se va a definir a ver quién tuvo la razón jurídica, ¿no? Mientras tanto, digamos, el gobierno ha decidido ceder de alguna manera y no interdictar más. Nosotros también estamos justamente en tranquilidad. Mientras eso ocurra, nosotros no vamos a hacer ninguna nación. Pero Claro, claro, porque ustedes pueden seguir operando como han venido operando hasta ahora, ¿no? O sea, de alguna manera les han salido, digamos, beneficiados con todo esto. no, es que lo que se trata no es beneficiar. Lo que tenemos que definir acá son dos cosas principales. ¿Queremos minería para todos o queremos minería solamente para unos cuantos? ¿Ya? Nosotros, recuerde usted que nosotros somos empresarios, somos pequeños empresarios que creamos riqueza y que queremos alguna vez ser grandes también. Nosotros queremos una estabilidad jurídica, queremos que haya una ley para crecer, queremos tener cuenta en los bancos, queremos hacer muchas cosas como los grandes hacen. Y eso está muy bien, pero siempre en el marco de la ley. Por eso la pregunta en el marco de la ley. Y la pregunta por eso es, si ya, digamos, de lo que se entiende a partir de ahora, con lo que usted me está diciendo, con las conversaciones que ha habido, es que, bueno, que el gobierno ya decidió, pues, que de alguna manera darles la razón, dejarlos operar sin interdictar a esos 50.000. Por eso me parecía una pregunta clave, ¿no? Porque eso determina cuál es la posición del gobierno en todo esto. Pero cualquier gobierno tiene que tener una posición de solución. El que tiene que formalizar no es el administrado. El que tiene que formalizar, si es que nos da un proceso de formalización, es el Estado, es la ley. ¿Y quiénes son los que administran el Estado? No me deja, digamos, me sigue llamando la atención porque, insisto, hace menos de 24 horas conversaba con el ministro de Interior y el ministro de Interior dijo que no iban a ceder ni un milímetro sobre este tema. Y es lo mismo que ha venido diciendo el ministro de Energía y Minas. Escuchemos lo que dijo Malaver, el ministro, ayer. Señor, este gobierno, bajo la conducción de la presidenta Dina Silvia Boluarte, no va a aceptar ese tipo de condicionamientos, porque no podemos actuar con ese tipo de amenazas que pudieran haberse, de acuerdo a lo que usted me está indicando, si es cierto, no se puede aceptar algún tipo de reunión o mesas en ese sentido. No van a aceptar condicionamientos. No, condicionamientos jamás. La pregunta era, oye, lo que está pidiendo la Confemín es que vuelvan a incluir a los 50.000 y que paren las interacciones. Usted me está diciendo que ya pararon. Mire, desde el gremio de Confemín, nosotros tenemos un equipo legal que ha hecho un estudio previo para hacer la argumentación el día de hoy en la mesa técnica. Si se le quiere llamar condicionamiento, llamémoslo con un condicionamiento legal, porque justamente no necesitamos nosotros pedirle al Ejecutivo que nos regalen los derechos que ya están establecidos, como el derecho a impugnar un acto administrativo. O sea, lo que quiero que se entienda es, un condicionamiento no se puede llamar el ejercicio de un derecho establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General a través de un recurso de reconsideración. En todo caso, solo para terminar con el señor Becker, ¿ustedes están satisfechos con lo conseguido hasta ahora? Esperemos que el día viernes, cuando se instale la comisión, ahí se determine jurídicamente quién tiene la razón. Y en función de eso hay que arreglar el problema, porque el problema lo han creado ellos y en esa comisión se va, por eso ese grupo que se va a conformar tiene que resolver inmediatamente para seguir el proceso. Por lo que queremos nosotros en conclusión es lo siguiente, que si el Estado cumple un rol promotor de formalización o cumple un rol de exclusión. Muchísimas gracias al señor Máximo Franco Becker, presidente del Confemín, y a Luis Maita Guaroto, abogado de la Confemín. Vamos a una pausa. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.